Ah, ya lo está grabando, la reciben. Listo. Vaya. Perfecto. Bueno, hoy sí. Eh, igual, siempre logran ver la pantalla, ¿verdad? Cierto. Vaya. Como verán, lo que es seguir la ruta en SPSS es algo facilísimo. Entonces, es siempre la parte de analizar, aparece la sección regresión y aparece lineales, ¿no? Esta es con la que nosotros vamos a estar trabajando, tanto la regresión lineal simple como la regresión lineal múltiple. En esta ocasión vamos a ver la regresión lineal simple. Entonces, solo para que recuerden, igual 1, analizar, 2, regresión y 3, lineal. 3 pasitos no tienen dónde perderse, pero ya saber qué es lo que van a poner y cómo van a interpretar los datos, en eso es lo que yo me quiero enfocar. Las bases de datos ahí están. Les voy a pedir que vayan descargando la base de datos, tanto en Excel como en SPSS, para que las tengan listas. Pero quiero irme a lo que es esta parte teórica. Como les digo, la clase va a ser mucho más teórica. Realmente este tipo de ejercicios son un tantito complicados y bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, me gusta esta reflexión que encontré por ahí y dice, para hacer predicciones no se requiere de una bola de cristal, se necesita de la regresión lineal. Cuando nosotros empezamos las pruebas, esto es con cuestión de la regresión, si yo les preguntara, aplíquenme este enunciado en torno a las pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿qué me dirían? No necesitamos hacer predicciones a través de una bola de cristal, sino que lo que necesitamos es tener normalidad en el caso de las pruebas paramétricas o no tener normalidad dentro de las pruebas no paramétricas y ahí mencionar cada una de las pruebas. Pero en este caso hacemos uso de otro elemento muy diferente. Cuando nosotros medimos asociación en las pruebas paramétricas y no paramétricas, si ustedes lo recuerdan, lo hacemos a través de lo que es teniendo cuestiones como la normalidad, teniendo las desviaciones estándar y algunas otras, y auxiliándonos de pruebas que son estadísticos o estadígrafos, por decirlo así, modificados, adaptados según a cada caso, a la cantidad de muestras, el número de datos, etcétera, etcétera, que van con el nombre de sus creadores. Tal es el caso de la TD Student, que ustedes recuerdan, era para menos de 30 datos, era para pruebas paramétricas y así teníamos una serie de cuestiones. Entonces, en el caso de la regresión lineal, es otro mundo, o sea, es otra forma diferente de poder ver asociaciones, porque al final nosotros tenemos asociaciones, pero es una forma diferente. En aquel caso de las pruebas paramétricas y no paramétricas, nosotros partimos del uso, en este caso, de las desviaciones estándar, de la normalidad, pero en el caso de las regresiones utilizamos otro tipo de método, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, la regresión lineal es un modelo matemático que definitivamente nos ayuda, se puede utilizar en diferentes circunstancias y disciplinas y ayuda. ¿Sí? Miren bien lo que aquí menciona, a proyectar valores a futuros o a establecer predicciones. Dice. En algunos casos me gustó una interpretación que encontraba por ahí que decía que las regresiones nos sirven para dos cosas, o para demostrar si el dato está asociado o para predecir si un dato que nosotros esperamos. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver algunos datos. Esto es bien interesante.
Por ejemplo, esto lo aplican mucho, bueno, yo siempre lo he mencionado, todas estas pruebas estadísticas, quienes más hacen uso de ellos son los psicólogos, porque ellos utilizan mucho estas pruebas, tienen un componente fuerte del uso de estas pruebas para predecir conductas, comportamientos, etcétera, etcétera, a partir de estos resultados. Y también el otro grupo que lo utiliza muchísimo son los mercadólogos, porque ellos parten, por ejemplo, de la utilización de estos datos para proyectar ventas, por ejemplo. Entonces, igual nosotros podríamos utilizarlo para proyectar posibles casos, para proyectar cuándo es que vamos a tener un aumento o cuál es el comportamiento esperado en torno a una enfermedad o en torno a alguna característica. O sea, nos ayuda a hacer esas predicciones. En primer lugar, como les mencionaba, nos ayuda a establecer de alguna manera las correlaciones, que es un concepto que ya lo vamos a ver, y nos ayuda en un segundo momento a predecir. Entonces, partiendo de esto, es importante de que ustedes valoren cuál es el uso que ustedes le quieren dar a este dato. Quieren saber si una variable está asociada y ahí aparece un dato, la regresión lo tira y me dice, sí, mira, está asociado con un comportamiento, por ejemplo. O me ayuda también en un segundo momento, y esto por favor no lo olviden, pónganlo así como algo clave, que me ayuda también, a partir de esos datos, me ayuda a poder predecir un comportamiento. Pero bueno, quiero partir de esta teoría. Entonces, tenemos esas predicciones, como ya lo veíamos. Miren, esto es bien importante. Dice que la regresión lineal simple es un método que podemos utilizar para comprender la relación entre una variable explicativa, X, y una variable de respuesta Y. Desde aquí estamos estableciendo uno de los primeros criterios que tenemos al utilizar esta prueba. Van a ver que estamos hablando de un concepto que tuvimos en las primeras clases, que hablaba de la variable dependiente y la variable independiente, dependiente e independiente, y la manera, yo les hice una pregunta en la clase anterior, que cómo se graficaban esas dos variables dentro del plano cartesiano. Entonces, por ahí veíamos que la variable dependiente, en este caso, siempre va en el eje de la Y, es decir, la que va hacia arriba, y la variable predictora o independiente, ojo con los términos que estoy utilizando, porque los tienen que grabar. Entonces, la variable independiente o predictora, en este caso, van en el eje de las X. Es decir, yo tengo que graficar, en este caso, en el plano cartesiano de esa manera. Y cuando yo vaya cruzando los datos, entonces voy a empezar a tener una serie de datos que, como ustedes van a ver, van cayendo en diferentes lugares. Entonces, aquí es bien, hablamos de regresión lineal, dice que puede usarse a la hora de predecir accidentes mortales de tráfico en un país, por ejemplo. La variable de respuesta Y, fíjense que aquí dice de respuesta, sería el país y se compararía con la población, que sería la variable predictora. Ojo con esos términos. Quiere decir que la variable predictora, la variable independiente o la variable, con esos términos la vamos a encontrar en el eje de las X. Ojo en ese caso, porque muchas veces podemos estar haciendo un cruce, en este caso a la hora que estamos utilizando SPSS, y estar metiendo en las variables al revés. Y lógicamente vamos a tener datos al revés. Pero fíjense que aquí la característica principal es que es un cruce entre dos variables. Aquí se utiliza un concepto que nosotros buscamos,
que la variable sea directamente proporcional, es decir, que con el crecimiento de una, aumenta la otra. Y por eso es que ustedes van a ver que se forma entre todos los puntos que tenemos acá una sola línea que va en crecimiento. Entonces, en el caso de la regresión lineal es prácticamente el cruce de dos variables que tienen prácticamente un crecimiento exponencial. Pero también tenemos algunas variables que pueden ir del lado contrario. Es decir, ir haciendo una cruz, por mencionar acá, esa recta imaginaria, pongámosla acá, va en decrecimiento. Entonces, también podemos hacer uso de ella para poder predecir el comportamiento de decrecimiento de una variable. La cosa es que ya sea que la línea vaya incrementando o vaya disminuyendo, en todo caso nosotros vamos a ver que se va formando una línea. Entonces, por eso es que se llama lineal. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que se llama regresión? ¿Han escuchado el término de regresión o en qué caso se escuchan los términos de regresiones? Le voy a hacer una regresión hipnótica, decimos a veces, ¿verdad? Hemos escuchado por ahí. En psiquiatría, exactamente. Gracias, Carla. Entonces, pero en sí, ¿qué significa regresión? Esto es importante que lo retomemos porque al final tenemos que dejar de ver en este caso la regresión como igual que las pruebas paramétricas y no paramétricas. Bueno, este es un tipo de prueba paramétrica, por decirlo así, volver a los orígenes de algo o de un suceso, es decir, regresar. Exactamente, gracias Carla. ¿Por qué? Porque nosotros viendo la historia, fíjense que en este caso que yo tengo acá, estoy partiendo de la historia de una población contada en términos de la población, lo podría contar en años también, y de esta manera yo lo que estoy haciendo es regresando a esa información que tiene una distribución aparentemente lineal y que lógicamente, como dice aquel dicho, a partir de la historia nosotros podemos conocer el futuro. Entonces aquí es donde mejor se materializa esa situación. Entonces la regresión es una forma de ver para atrás o ver para la historia, en este caso de forma lineal para ver qué es lo que ha sucedido y de esa manera poder predecir. Eso para ponerlo en términos prácticos y para que no se les olvide. Entonces yo siempre trato de ponerles los términos de una manera autóctona, más práctica, porque si ustedes los van a buscar a los libros, lo van a encontrar de una manera más, un poquito más compleja. Pero bueno, eso es la regresión lineal. Pero ¿qué pasa cuando en este caso yo necesito más de una variable predictora, como la que tengo aquí en la esquinita? Entonces, siempre yo estoy tratando, en este caso, de explicar a la variable. ¿Cuál variable sería en este caso, perdón? Del plano cartesiano, ¿cuál era la que mencionamos? La dependiente. O la y, ¿verdad? Entonces, fíjense que ellos ahí mencionan variable de respuesta y. Ojo con estos términos, porque de aquí en adelante casi que ya no hablamos del eje de las X o el eje de la Y, sino que hablamos en que en el eje de las X están las que predicen la respuesta que vamos a tener. Es decir, en este caso hablamos del peso, aquí estamos hablando de vehículos y el consumo de combustible. Entonces ellos han puesto dos variables en el eje de las X, lo que es el peso y lo que es los caballos de fuerza que tiene un vehículo contrastado con las millas por galón o el millaje por galón que un vehículo consume. Entonces van a ver, y las dos están muy, muy relacionadas. Aquí yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer una regresión de cada una de ellas, es decir, hacer una regresión lineal simple, es decir, cruzar el peso con las millas por galón,
o puedo también hacer la potencia que tiene el vehículo contra las millas por galón. Pero en este caso, la regresión lineal múltiple, él retoma a las dos para predecir el consumo del combustible. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo retomen. Y hay otro tipo de acá. En este caso es otro tipo de regresiones o maneras de hacer regresiones. Hay infinidad en este caso. Yo solo les voy a hacer mención de 3, 4 prácticamente que ustedes tienen que retomar. Tenemos la regresión lineal multivariante, que es posible generar modelos, o aquí viene otra palabra, modelos, para dar respuesta en diferentes variables. En este caso se cuenta con múltiples Y. Fíjense que hasta ahorita solo habíamos visto en la regresión lineal múltiple, lo que teníamos era múltiples variables explicativas o múltiples variables independientes. Pero aquí ya estamos hablando de que también podemos tener varias variables Y en este caso. Entonces se utilizan modelos que cuentan con varios predictores para múltiples variables de respuesta. Entonces aquí ya ponen otro ejercicio, se podría emplear para calcular los kilómetros por litro de gasolina que se usan en ciudad y autopista a partir de 3 variables: la distancia entre los ejes, el peso invasivo y el tipo de combustible. Es decir, aquí ya complejizamos las cosas. Yo voy a tratar de ponerles ejercicios simples, básicos, y ahí queden ustedes si quieren ahondar. Yo solamente los voy a iniciar en este maravilloso mundo de lo que es la regresión logística. Hoy vamos a ver el tipo más práctico de todos, pero solo que retomen que esto se va complejizando cada vez. Dependiendo de cómo la gente analice, cruce, o el modelo matemático que ellos utilizan para hacer estos cálculos, entonces ustedes van a ver que muchas personas hablan, bueno, precisamente de eso, modelos matemáticos. Entonces ahí es importante de que sepan que todavía esto es algo que tiene todo un mundo en este caso, y bueno, vamos a empezar con los más fáciles. Vamos a empezar con la más sencilla, la regresión lineal. Creación de pronósticos. ¿Se recuerdan lo que yo les mencionaba? Me sirve para hacer pronósticos, es decir, se establecen modelos. Ojo con esa palabra. Vuelve a retomar la palabra modelo y dice que para un conjunto de datos específicos con la intención de predecir los valores de respuesta donde solo se conocen los predictores. Perdón, creo que tenía por ahí una pregunta. Espérenme que esta máquina está, que no quiere colaborar. Es que estoy volviendo. Ok. Vaya, entonces. Permítanme. Bueno, entonces aquí con esta diapositiva yo lo que quiero que ustedes se lleven la idea es, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren establecer? ¿Quieren crear un pronóstico? ¿O quieren nada más medir si hay relación entre una variable y un predictor? Porque ustedes las dos cosas van a tener. Entonces, ojo con eso. Hay algunos estudios que se plantean, por ejemplo, medir la asociación. Entonces aquí la van a tener y le va a dar la fuerza en este caso, de la relación entre una variable y un predictor, así como la fuerza de la misma. Pero también con esos datos que yo tengo, yo ya puedo empezar a hacer pronósticos. Bueno, si me aparecieron tantos casos, yo espero que siguiendo la tendencia, por ejemplo, de muertes infantiles, de muertes maternas, y viendo que esa es la tendencia, yo puedo decir que el próximo año yo voy a tener tantos casos. Entonces ahí es donde ustedes escuchan los modelos matemáticos que ellos utilizan. Aquí van a aprender de dónde salen o cómo es que se crean algunos de esos modelos y por qué se utiliza la palabra modelos.
En realidad, los modelos vienen a ser simple y sencillamente esa relación entre lo que se da entre una variable predictora y una variable explicativa en este caso. Entonces eso es importante que lo retomen. Entonces a partir de ello, yo lo estoy poniendo desde la forma más simple, pero a medida yo les iba agregando datos, ustedes van a ver hablando de la mortalidad infantil o fetal, por ejemplo, nosotros vamos a tener datos de la madre, datos del entorno, datos del bebé mismo, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la cantidad de variables predictoras y de resultados que yo utilice, así yo estoy creando lo que a la larga se llama un modelo que trata de explicar esa situación. O sea, les comento, esta es una manera también de poder pronosticar, por ejemplo, si ustedes quieren utilizarlo en medicina. Bueno, esto es importante en la teoría. Fíjense que antes de hablar de regresión lineal, es importante que nosotros sepamos cómo es que se da este tipo de análisis. Ya nosotros, si ustedes recuerdan, vamos a hacer uso de aquel término que hablábamos de la varianza, en el cual nosotros veíamos que en torno a la media, si ustedes se recuerdan, cada uno de los datos que yo tengo de un estudio varía en torno de una media, por ejemplo. Entonces se alejan más o se alejan menos. Entonces, ese estudio, ese análisis, lo podemos hacer a través de este método de mínimos cuadrados, que en este caso utiliza una ecuación. Fíjense lo que aquí menciona. Está hablando de entrada de Y. O sea, yo lo que quiero predecir es la variable Y. Por eso es que empieza con Y es igual. Y aquí me retoma dos datos. Aquí tenemos dos factores o dos constantes. El B0, el B1 y la X, que es el valor de una variable predictora más el margen de error. Hay varias maneras como la gente lo presenta, pero miren, encontré esto por ahí en un video, me encantó cómo lo explicaba, tuve a bien presentárselo porque me parece que es una forma fácil, sencilla de que ustedes comprendan qué es lo que se está haciendo con la regresión logística, y esta es la base de cómo funciona la regresión logística. Entonces ustedes van a ver que cuando yo aquí tengo unas variables, las horas de estudio contra las notas. ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? ¿Cuál explica cuál? ¿La nota explica las horas o las horas explican la nota? ¿De qué depende que tengamos una buena nota? ¿De la nota misma? De las horas estudiadas. Ok, muy bien. Entonces, quizás a la hora de hacer eso o el análisis de estas variables, tenemos que tener en cuenta esto. Puede suceder que alguien esté queriendo sacar una regresión logística de una variable que no está relacionada con la variable que nosotros queremos. La hora del ayuno. Perdonen. Entonces, en este caso, tenemos que tener cuidado. Este es otro principio que tenemos que tener, que las variables que se van a utilizar dentro del modelo, pues sean dos variables, una variable predictora y una variable de resultado, una variable independiente que explica a una variable dependiente. Es decir, no puedo ponerme a explicar a través de una variable independiente a una variable independiente. No sé si me explico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la idea acá es predecir, pero también tienen algunas cuestiones lógicas que nosotros tenemos que tomar. Entonces, en este caso, ustedes van a ver que lo lógico es que las horas de estudio explican la nota que alguien pueda tener.
¿Por qué cuando nosotros hacemos esto es importante ver que la distribución de los puntos no necesariamente va a ser una recta, pero vemos que tienden una distribución proporcional entre lo que es la variable de proyección y con la de resultado. Entonces son dos cuestiones en las cuales vemos que al ver casi siempre lo primero que nosotros tenemos que hacer es un gráfico de dispersión. Agarren la base de datos, eso lo pueden hacer con la base de datos que les he puesto por ahí, y pídanle que les haga un cuadro de dispersión. Entonces ustedes van a ver si en este caso los datos se muestran de una manera proporcional o directamente proporcional la una con la otra o inversamente proporcional. Entonces, con lo cual yo podría entre todos esos datos tirar una recta. Incluso Excel, por ejemplo, lo hace, se han fijado, ustedes le piden un cuadro de dispersión y viene él y le tira una línea en medio. Pero la probabilidad que yo puedo tener de hacer una línea con todos esos datos puede ser algo subjetivo hasta cierto punto. Entonces, estos puntos, en teoría, no debería de ser algo porque a mí se me ocurrió, lo voy a tirar más inclinadita hacia la Y o más inclinadita hacia la X o más arriba, más abajo, etcétera, etcétera, sino que ahí es donde aparece otro concepto. Ahí es donde hablamos de una ecuación que busca ser la mejor manera de, le vamos a llamar que es la línea democrática, le voy a llamar así. ¿Por qué democrática? Porque ella trata de quedar en un punto intermedio con todos. Entonces, bueno, aquí lo llaman, bueno, hay varias maneras de cómo la ponen, pero es la ecuación, en este caso, de los mínimos, y casi siempre le ponen esta Y con una casita. Casi todo el mundo la conoce como Y casita. Entonces, la Y casita, en este caso, retoma un coeficiente de 0 más un coeficiente de 1, y fíjense que acá esta X está haciendo referencia al eje de las X, a un valor de las ejes de las X. Entonces, el SPSS tiene esta operación de los mínimos cuadrados para identificar la B sub 0 más la B sub 1. Pero, ¿qué es la B sub 0 y la B sub 1? Entonces, ustedes van a ver, la Y es la variable que nosotros queremos predecir. Cualquiera de estos datos, por ejemplo, si yo quisiera predecir el valor de 16, de 17, de 18, por ejemplo, o cuál es la manera, mejor dicho, cómo este dato se comporta a partir del intercepto y de la pendiente, entonces yo voy a poder predecir la variable Y. ¿Cómo lo hago? Entonces, el primero, el B0 es el coeficiente constante que no varía, un solo valor, es un solo valor y le llaman intercepto. En una forma más sencilla, vean este gráfico y vean a dónde le pega, en este caso a la variable de Y. ¿Dónde caerá? Más o menos, hacia ojo de buen cubero. ¿En 4? La ola. Por ahí por el 4. Por el 4. Entonces, por eso es que dice que no varía, es un solo valor y por eso se llama intercepto. Entonces es un solo valor que no va a variar. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer dato, que es un coeficiente, es una constante, no va a cambiar. Y en este caso lo llamamos B sub 0. O sea, aquí tenemos para calcular eso, sería la Y es igual al intercepto más, en este caso, mide la B sub 1, mide lo que es la pendiente. Pero ¿cómo calculamos la pendiente? Entonces ustedes van a ver, bueno, ahí tenemos el intercepto, hemos hecho un par de puntos grises y vemos en este caso el punto B0,
que es el intercepto. Nosotros creamos en este caso una línea que es la que trata de ser la más democrática de todas, es decir, no queda pasando por cada uno de los puntos, pero sí busca estar en el punto donde la mayoría gana. No sé si se entiende el concepto. Entonces, por eso yo le llamo es una línea democrática, o es la línea, la mejor línea que representa, en este caso, donde se distribuyen la mayoría de los datos. Entonces, la pendiente, en este caso, indica la inclinación de un elemento con respecto al eje horizontal. Y esa inclinación, bueno, ya les mencionaba, las curvas estas pueden ser positivas o pueden ser negativas, algunas bien grandes y otras más pequeñas. Pero la cosa es que estamos hablando de ese grado de inclinación. Y esa inclinación nosotros la medimos, la podemos medir en cualquier punto va a ser el mismo prácticamente. Lo pude haber tomado de 4,5, de 5,6, de 7,8 y en este caso se ha tomado de 6,7, o sea, entre dos puntos yo mido de dónde se da esta intercepción con respecto a esta curva. Y yo puedo ver que en este caso tengo 1 de ancho, ¿verdad? Para el segundo dato vemos que el número 7 golpea a la altura del número 13 en el eje de la Y, pero el número 6 golpea a nivel del 11.5 en el eje de la Y. Entonces, de 13 a 11.5, entonces estamos viendo de que hay 1.5 de diferencia. Esta constante es lo que se conoce como pendiente en este caso. No sé si quedó claro el concepto. Yo nada más una Manuel. consulta, doctor. Sí. Si nos tocara construir a pie, porque en teoría en esto he basado parte de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, si nos tocara construir a pie, fórmula por fórmula, sería prácticamente ir punteando estos dos para buscar los catetos y con la hipotenusa prácticamente ir sacando la pendiente punto por punto para dar un valor de la pendiente más real. Así es, lo tendrías que sacar, ¿cómo se llama? De forma manual, pero no te preocupes. Pare de sufrir, como dice aquí el anuncio. Excel y SPSS ya te dan estos datos, ya de una vez. Entonces, no tenés que hacer eso. Entonces, ya solo te dan, y él ya te da los datos, ya lo vamos a ver más adelante. Lo único que yo quiero que entiendan es que de forma manual, de dónde es que sale el B sub 0, de dónde sale el B sub 1, de dónde sale Y casita, para que cuando lo vayamos a ver allá en SPSS o en Excel, ustedes ya sepan de qué les estoy hablando. Esa es la idea. Entonces los estoy llevando por paso ahorita. Ahorita yo lo que estoy haciendo no es que esto ustedes lo van a hacer, sino que quiero que entiendan cómo es que la regresión logística trabaja. Entonces, si yo sustituyo los datos de Y casita y le asigno esos números que encontré, 3.5 más 1.5 por X, entonces yo puedo empezar a trabajar, en el caso del 0, que es el dato que yo tengo, yo podría decir que el valor es igual a 3.5. ¿Qué me quiere decir eso? Sigamos sacando quizás que las personas que estudian 0 horas de estudio, la nota que van a sacar sería, ¿cuánto sería la nota de quienes no estudian ni una hora? 3.5 es el valor donde iniciaba la pendiente. Ajá. ¿Cuál es el dato? Perdón, ya lo mencionaron, pero quiero que me lo repitan. 3.5. 3.5. Vale. Desde ahí ya tenemos la primera predicción. Y yo puedo, el 0 en este caso es el valor de X que yo tengo acá. Entonces yo puedo seguir sustituyendo los datos. Y le puedo poner una hora, el que estudie una hora, lo sustituyo en la fórmula de Y casita y
primero multiplican 1.5 por 1 es 1.5 más 3.5 es igual a 5. En el caso de una hora de estudio. Entonces quiere decir que quien estudie una hora, la diferencia es de tener una nota de 5. Y así yo puedo establecer patrones en este caso que ustedes ven que hay, como tiene una línea o una tendencia lineal, por eso es que se llama regresión, porque aquí es donde nace el concepto de regresión. Estoy regresando a analizar los datos que tuvieron estas personas y yo puedo decir, y ya puedo utilizar esa historia o ese histórico para decir, puchica, mire, y si las personas estudian 5 horas, si yo les preguntara, ¿cuánto sacaría de nota? Entonces, ustedes ya lo pueden regresar a ver los datos que de una forma lineal estoy yo calculando esta cuestión de Y casita a través de una distribución lineal en el eje cartesiano. No sé si me doy a entender. La cosa es que ustedes vean que por qué se llama regresión, por qué se llama lineal. Entonces, desde acá, yo ya aplico una cuestión de lo que es la proyección o las estimaciones. Aquí estamos hablando del modelo más sencillo de todos. Y creo que es una forma muy, muy bonita de aprenderlo. Yo podría hacer en el resumen, bueno, y aquí yo podría tener en mi reporte, vuelvo a la pregunta que yo les hacía. Una vez ustedes tienen este dato, ¿cuáles eran las 2 preguntas que yo les mencionaba que se podían hacer con la regresión? ¿Qué es lo que ustedes quieren con una regresión? Hola, Hacer hola. predicciones. Aquí tenemos ya la predicción. Conocer el comportamiento de cómo lo que pasó con el resultado obtenido. No. Predecir algo que vamos a obtener viendo el comportamiento del pasado. Ya lo habían repetido. Pero ¿qué otra cosa me interesa? Eso lo mencioné al inicio. Y esas 2 cosas no se les tienen que olvidar, porque si no van a estar haciendo regresiones logísticas y luego no van a saber si es para estimar o si es ¿para qué? Que están haciendo la regresión. Ojo, que no se les olvide, para medir la asociación de una variable. Así a ojo de buen cubero, la variable estaría asociada. Pareciera que sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Sí. Pareciera, ¿verdad? Entonces, lo único que hemos logrado ahorita es la predicción, pero no hemos logrado hablar de la asociación de la variable. Pero sí pareciera de que está muy asociada. Para eso tenemos que utilizar otra prueba. Que eso, ¿por qué lo menciono? Porque en el SPSS y en el Excel ustedes van a tener ambos datos. Entonces ustedes me pueden reportar la predicción o me pueden hablar de la asociación. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Quién dijo que tú, Manuel, fuiste el que dijiste que vas a retomar esta prueba de regresión? Sí. Pero entonces, ¿qué vas a utilizar de las 2? ¿La estimación, la proyección o solo la asociación? Entonces, eso es importante de retomar, o puedes tomar las 2 incluso. Vale, vamos a incorporar otro concepto que no se les tiene que olvidar. Si ustedes se fijan, cuando yo tiro esta línea, la línea trata de ser lo más democrática posible. Pasar donde la gran mayoría gane, en torno a no quedarse fuera o no ser o donde la diferencia entre la línea, la distancia entre la línea sea la más cercana. Entonces, esto es lo que se conoce como el coeficiente de determinación o R cuadrado. Lo que busca en este caso es que es un tipo de correlación conocida que también se le menciona como bondad de ajuste y se representa como un valor entre 0
y 1. Sería lo ideal que nosotros tuviéramos en este gráfico. ¿Cómo creen ustedes? Así vamos a intuir cuál sería el 0 y cuál sería el 1 de esta bondad de ajuste. ¿Qué sería lo ideal con los puntos? Y respecto a la línea. Que estuvieran lo más cercano posible sobre ella, si fuera posible. Exactamente. Y si estuviera cercano a ella, ¿qué podría tener? ¿Un 1 o un 0? El 1 sí, el 0 no. El 1. El 1, así es. Y si no está sobre la línea, entonces hay un 0. Entonces, esta bondad de ajuste o este coeficiente de determinación, pero que es más conocido, ojo con este otro concepto, que no se les olvide, porque lo vamos a ver más adelante aquí en todas las regresiones de aquí en adelante, lo van a ver, es R cuadrado. ¿Qué entenderían ustedes? Porque este R cuadrado para un estudio, ¿qué preferirían ustedes? ¿Que el R cuadrado, la bondad de ajuste, fuera igual a 1 o que fuera igual a 0? ¿Qué nos diría? Allá abajo está la respuesta. Indica que cambios en los predictores, es decir, que los cambios en Y están relacionados con cambios en la variable de respuesta y que el modelo en este caso, una variable que o el cruce entre dos variables, ese es el modelo, explica mucho la variabilidad de la respuesta. Entonces, si yo tengo un valor de R cuadrado con un valor a 1, mire, sin lugar a dudas, ese modelo me explica el comportamiento de esa otra variable. No sé si quedó claro ese concepto. Seguimos. Vaya. Entonces, habiendo visto estos conceptos de lo que es el método de los mínimos cuadrados, que está implícito dentro de la regresión lineal, entonces ya podemos empezar a hablar, hoy sí, teniendo esa teoría de lo que es la regresión lineal. Entonces, una técnica más utilizada se utiliza para cuantificar la relación entre una o más variables predictoras, explicativas o independientes, y una variable de respuesta. Es lo que estábamos hablando al final. Fíjense que aquí hablamos una variable de respuesta. En el caso de la regresión lineal simple y múltiple, sí, es una variable de respuesta. Pero en el caso de la regresión multivariante, estamos hablando ya no solo de una variable de respuesta o una variable X, Y, perdón, sino que estamos hablando de varias variables Y. O sea, pero en el caso de la regresión lineal simple y múltiple, es una variable Y. La forma más básica de regresión lineal es la simple y ya, bueno, las cosas que habíamos hablado. Y si tenemos más de una variable predictora, pues ya lo habíamos mencionado también. Aquí están los conceptos que hemos estado retomando. Variables de respuesta o dependientes son las que van, o variable Y, por ejemplo. Estas son las variables que nosotros queremos medir u observar o dar respuesta. Por ejemplo, ¿qué variables podrían ser de interés, por ejemplo, en sus estudios? Voy a mencionar una, por ejemplo. La asociación entre el deseo de la toma de la prueba de VIH y la toma de la prueba de VIH como tal. Entonces, la variable dependiente en este caso es la toma de la prueba de VIH. Entonces, que puede estar sujeta a una variable de respuesta o dependiente o a varias variables dependientes que podrían ser, por ejemplo, la autoestima, la confianza,
y otra serie de situaciones que pudieran estar relacionadas. Solo por poner un ejemplo. Ustedes podrían retomar de sus estudios cuáles son esas relaciones que ustedes quieren determinar. Otras variables del experimento que afectan la respuesta y que el investigador puede establecer o medir son las variables predictoras, explicativas o independientes. Aquí ya estamos hablando, fíjense, de las variables X, porque esas me predicen, me explican, o también se llaman variables independientes. Ojo con eso, porque no podemos estar utilizando, cruzando variables explicativas y ponerlas en las variables de respuesta o en el eje de la Y en este caso. Para predecir la cosecha, bueno, aquí ejemplos para predecir la cosecha en función de la precipitación. Bueno, hubo un caso por ahí, me llama la atención para ponerlo de forma más práctica. Utilizó modelos matemáticos, dice, para poder ganarse la lotería y se lo ganó como 5 veces. Utilizando estos modelos matemáticos, dice. O sea, son cosas que pueden hacer de una forma práctica, la gente lo agarra como hobby prácticamente. Por ahí hablaba alguien que utilizó modelos matemáticos, dice, para ganar el premio de quién quiere ser millonario, utilizando modelos matemáticos. Él guardaba todas las preguntas y encontró patrones que la gente volvía a utilizar o reutilizaba las preguntas o cómo se dividía, y total de que él llevó sus modelos matemáticos y se lo ganó. Entonces, por mencionarle otras cosas, el número de horas que estudian los estudiantes, ver la calificación o qué calificación van a obtener, prever el salario basado en la experiencia, por ejemplo. O sea, hay un montón de aplicaciones que podemos tener. La regresión lineal establece que existe una relación entre las variables, pero no revela una relación causal y depende de, pero no implica que genere a Y. Dicho en otras palabras, tengan cuidado qué es lo que están cruzando, porque de repente ustedes, el SPSS o el Excel, en este caso, ustedes le pueden meter un montón de variables, como ya lo vamos a ver más adelante, y de repente estamos queriendo analizar, por ejemplo, voy a volver siempre con el caso de VIH, que el uso del condón, por ejemplo, viene de variables explicativas, como por ejemplo la autoconfianza, la autoestima, el deseo de cuidarse, el apoyo social, etcétera, etcétera. Pero si yo de repente le pongo ahí el equipo de fútbol como una variable que me va a tratar de demostrar que quienes son de X o Y partido me van a generar, por ejemplo, un mayor uso o no de la prueba de VIH o de la toma de otros exámenes, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque podríamos estar creando modelos, en este caso, que pueden llegar a ser, en buen salvadoreño, basura, lo que se está procesando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si necesita establecer algo que la existencia de una relación, en este caso hay que hacer análisis adicionales. O sea, lo que está tratando de decir que a veces, por eso es que nosotros, y yo eso siempre lo he mencionado como investigador, como salubrista, de decir que una sola variable no me explica la causalidad. Entonces, pueden haber muchas cosas más que están asociadas que pueden llegar a explicarme o que son factores asociados. Yo prefiero utilizar la palabra factores asociados y no factores determinantes, porque el determinante habla de que definitivamente él por sí solo causa eso. Y nosotros sabemos de que las cosas no son así. El hecho de que una persona se tome una prueba de VIH no es solamente por el apoyo social, sino que también depende de la disponibilidad de la prueba, también depende del apoyo familiar, de la autoestima, del deseo de vivir, de la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que menciona acá que necesita establecer algo más que la existencia de una relación. O sea, hay que hacer o tratar de incluir más análisis adicionales.
¿Cómo voy a incluir esas variables? Pues hay que partir en primer lugar de la teoría, y eso lo vamos a ver más a profundidad, quizás con la regresión logística múltiple. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Se recuerdan que yo siempre les he mencionado de que hay condiciones para hacer todo? Entonces, igual, fíjense que aquí me piden, ya habíamos hablado de uno, que tenga linealidad. Es decir, ya sea, podemos hacer un gráfico de dispersión y le ponemos ahí que me tire una curva solo para ver si los datos están de forma lineales. Fíjense la importancia de la distribución normal. Eso es importante de verlo acá. La varianza también, la homocedasticidad, los valores atípicos y de alta influencia. Y no, ustedes recuerdan que la curva lo que busca, o la línea lo que busca es estar cerca de todos los puntos, pero si uno de los puntos sobresale 10, 50 veces más que los demás, entonces esos son valores atípicos y de alta influencia que pueden afectar los resultados. Y la otra cosa es la independencia y la autocorrelación. Ustedes han escuchado mucho la palabra correlación. En estadística, ¿qué es lo que ustedes entienden? No sé si alguien me puede poner un ejemplo. Y si no, yo lo explico. ¿Qué es correlación? Esta es otra cosa, un concepto que me pide que no haya, que las variables sean independientes y que no haya correlación entre ellas. No sé si alguien me puede poner un ejemplo. Podría ser con el BPH. Ajá. La correlación que existe entre de alguna lesión maligna junto con la suma de los factores de riesgo que ya conocemos. Ok. Sí, podrían estar correlacionadas. Vale, se los voy a poner de esta manera. Quizás la correlación podría, quiero buscar un ejemplo más adecuado. Podría estar asociado, voy a tratar de seguir con el ejemplo que tú mencionas. El conocimiento, por ejemplo, del BPH, posiblemente si yo tirara una encuesta y tiro 2 preguntas y veo que tengo 2 preguntas que se correlacionan, en el cual la gente se ha tomado mucho la prueba de BPH, ¿qué esperarían ustedes? ¿Que tenga bajo conocimiento o que tenga alto conocimiento del BPH? En teoría que tenga alto conocimiento, porque por algo lo está haciendo. Exactamente. Entonces, como aquí estamos partiendo de modelos, una variable que yo incluya al modelo y que se correlaciona, es decir, tiene una similitud la pregunta con la otra, por eso es que de ahí salen los estudios o los análisis de correlación. Entonces ustedes van a ver que esas preguntas me pueden afectar el modelo. Entonces yo entre las dos, porque casi, por decirlo de otra manera, correlacionarse hace referencia a que las variables son idénticas. Entonces, y son tan idénticas que si yo dejo dentro del modelo la toma de la prueba y el conocimiento de la prueba, esas dos pruebas, solo esas dos preguntas me van a botar a cualquier otra del modelo y ya lo van a ver más adelante. Entonces, eso significa de que la alta correlación, a eso se refiere la independencia o la autocorrelación, es decir, que si tenemos preguntas que se correlacionan y que casi están dando a entender lo mismo, entonces yo tengo que eliminar una. No sé si quedó claro ese concepto. Bueno, vamos a ejemplos. Bueno, creo que ya quedó claro bastante qué eran los ejemplos. Aquí hablamos un ejemplo clínico, por ejemplo, planteado nada más. La administración de una dosis de medicamento a pacientes y observar cómo responde su presión arterial. Entonces, ahí nosotros podemos ver a través de una regresión lineal simple cómo la dosis como variable predictiva
o independiente o variable X influye sobre la variable de respuesta o variable Y. Entonces, la dosis hace que cambie la presión arterial. Entonces, por eso es que ustedes van a ver aquí en este ejemplo que en el lugar de la Y está presión arterial, pero presión arterial es Y. Es igual a B sub 0. ¿Qué sería el B sub 0? ¿Qué dijimos que era el B sub 0? El intercepto. El intercepto, muy bien. ¿Y el B sub 1 qué era? La pendiente. La pendiente, muy bien. ¿Y la dosis qué sería? ¿Qué sería la dosis? La variable X. Exactamente. Entonces aquí ustedes están viendo de una manera práctica cómo se plantea esto y vemos cómo en medicina nosotros podemos poner predecir. En este caso, fíjense que eso ustedes hasta lo pueden hacer en sus entornos. Las personas que están tomando un determinado medicamento de los que ya se prescriben y ver cómo la tensión arterial cambia. Se han fijado de que hay muchos pacientes que no les cambia la tensión arterial o cambian allá al tiempo o ver cuál es la dosis, porque hasta eso, con qué dosis la gente le cambia. O sea, ahí se los dejo nada más como inquietud, que eso lo podrían hacer a través de regresión simple. Ya ustedes pueden decir, ah, bueno, yo lo que estoy viendo es que con esta marca y todo esto, yo logro obtener cambios en la presión arterial cuando aplico esta dosis, media tableta, un cuarto de tableta, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya ustedes pueden jugar con este factor X de la dosis y poder hacer lo que son las intervenciones adecuadas. Solo por poner un ejemplo práctico. Esto ya lo habíamos mencionado, pero igual como en el caso de hablamos que la línea podría ser negativa, estar cerca de cero, puede ser positiva, etcétera, etcétera. Entonces esos datos pueden cambiar. Y hay si es positivo es que aumenta y si es negativo es que no hay cambio en la presión, ¿cómo se llama? Significaría un aumento de la dosis y se asocia con una disminución de la presión arterial. O sea, ahí hay que interpretar esos datos a través de la curva que nosotros hacemos. Me gustaría que abrieran su archivo de Excel y lo vayan haciendo junto con lo que yo les voy a mostrar. Fíjense que Excel también hace la regresión logística y es una forma bien práctica. Me gustaría que lo pudieran abrir. Ahí me avisan cuando ya lo tengan abierto. Ok, abierto. Vaya. Lo primero es, quiero ver si yo se los puedo hacer acá, que me gustaría ver que alguien lo hiciera, pero por cuestión del tiempo, que esto nos come el tiempo, mejor lo voy a tratar de hacer. Perdonen que me esté rascando la nariz, pero me ha dado una alergia, no sé por qué. Aquí está. Yo les mencionaba, si ya lo tienen abierto todos, es que lo primero tenemos que ver si se cumplen los criterios, ¿verdad? La normalidad, la homoelasticidad y todo eso, pero vamos a asumir desde que el día ya les dije yo, ya no les vuelvo a mencionar la normalidad. Vamos a asumir aquí en este caso que la prueba es normal y que estamos en un mundo normal, les decía. Pero tienen que tener en cuenta de que eso era un criterio. Nos vamos a ir de un solo, perdón, no era
regresión. Vamos a crear un gráfico a partir de esos datos. ¿Cuál era el gráfico que teníamos que hacer? Un gráfico de dispersión, ¿verdad? Perdonen que voy a ir un poquito rápido por el tiempo, igual el video ahí les va a quedar. Entonces pido un gráfico de dispersión. Perdón, primero tenía que haber marcado, le doy insertar, sombreo los datos, luego le doy insertar y luego me voy a un gráfico de dispersión. Miren, aquí está la tendencia de los datos en torno a las horas de clase. En las X vemos de que está bien puesto y que en la Y va la puntuación. Y si ustedes ven, si yo quiero ver si me permite tirar una línea este volado. Formato, algunos me pueden dar esa cuestión de tirar una línea. No. Pero la cosa es que ustedes ven que va en una línea ascendente. No tan ascendente, ¿verdad? Como quisiéramos, como la anterior, pero sí es una... es un análisis exponencial, por decirlo así. Entonces se cumple ese requisito. Bueno, luego vámonos, habiendo comprobado de que sí es que tiene una distribución normal, hay homocedasticidad, yo puedo ir a hacer lo que es la regresión. En este caso, en la sección de datos, me voy a análisis de datos y selecciono lo que es regresión. Si ustedes se fijan, él solo me da regresión y nada más. O sea, la regresión múltiple y todo eso, ahí es donde ya empezamos con las dificultades con los programas. Entonces, le doy a regresión y vean que solo me da 2 variables. Entonces, quiere decir que la regresión que yo puedo hacer acá es una regresión simple. Entonces, en el Y, ¿qué variable pongo? El rango de entrada Y. La puntuación. Meto la puntuación, muy bien. Si lo ponen al revés, van a sacar cualquier cosa y en las de las X, las horas. Y luego le pongo que tiene rótulos. Aquí me da otra serie de cuestiones. La curva de regresión, los residuos estándares, el gráfico de probabilidad normal. Veamos el gráfico de probabilidad normal. Y hasta los niveles de confianza. Le doy a aceptar. Bueno, aquí me tira cualquier otra cosa. Este la vamos a eliminar mejor. Aquí están los datos. Y aquí yo empiezo a ver información. Miren. ¿Qué les dice acá? ¿Qué variable es esta? Intercepto, el B sub 0. Entonces ya tengo el B sub 0, que era lo que tú me estabas preguntando, Manuel, tu preocupación. Y aquí tengo el B sub 1. ¿Sí? Esto es, ¿para qué voy a utilizar estos dos datos? Para que en teoría se pueda hacer cambiarlos en la fórmula para poder ir obteniendo los valores de la lista. O sea, para predecir. Esa es la respuesta que esperaba. O sea, esto me sirve para predecir. Ahora, ¿se recuerdan de R cuadrado? ¿Qué me quiere decir R cuadrado? Yo se los mencioné allá, al inicio. Por eso es que me detuve más en aquellos ejercicios, para que ustedes ya cuando vengan a ver estos cuadros, ve, aquí está, dicen. ¿Qué es el R cuadrado? Coeficiente de determinación. ¿Pero qué es? ¿Qué es R cuadrado? Es mi pregunta.
Se recuerdan que yo les mencioné que la línea tiene cierto grado de varianza con respecto a todos los datos. Y que el dato que me daba R cuadrado, si gustan voy a regresar para que vean que no les miento. Voy a regresar a R cuadrado porque eso lo tienen que tener clarito. Miren, que no se les olvide esto de R cuadrado. Coeficiente de determinación o R cuadrado, esta correlación conocida como bondad de ajuste, se representa como un valor entre 0 y 1. Y ustedes me estuvieron respondiendo que si era 1, quiere decir que los datos se ajustan perfectamente a la línea y por tanto yo puedo decir que el modelo de regresión explica al 100% los cambios. Hoy sí. O sea, que la bondad de ajuste lo que está tratando de decirme, mire, los datos que usted tiene se ajustan o explican con cuánto por ciento sería acá. 68. El 68% de los casos del aumento de esta predicción que nosotros tenemos acá, me lo explica ese modelo. Si yo aquí tuviera un R cuadrado con 0.00, ¿cómo lo interpretaría? Que no se explica la regresión que se está queriendo plantear. Los datos no Exacto. aportan a eso. Yo aquí puedo tener estos coeficientes y puedo empezar a decir, mire, y empezar a hacer proyecciones y todo lo que quieran. Pero si yo aquí tengo 0, entonces quiere decir, en este caso, que los datos se explican, pero con 0% de confiabilidad. O sea, la bondad de ajuste es la palabra técnica a utilizar acá, no es lo suficientemente grande como para explicar que estos datos que tengo acá explican el modelo. R cuadrado, que saben, y es una de las cosas. También tenemos que ver el error que en este caso nosotros vamos a tener con respecto a los datos. Y por último, hay otra cuestión acá que es el análisis de varianza, que ustedes van a ver que estos datos me explican, casi siempre él acá me lo pone en estos números, el valor crítico de F. Aquí es donde yo tengo el valor de significancia. Pero como aquí dice general, yo tengo que ponerlo en número para que me desaparezca ese 6.983E a la menos 0.6. Y miren, me aparece un 0.00. Este es el valor de significancia. Entonces, quiere decir, ¿por qué estamos utilizando significancia, creen ustedes? ¿Por qué es importante la significancia? Porque nosotros al inicio hablábamos de utilizar una distribución normal. Y en este caso, la distribución normal se evalúa a través, siempre que sea menor al 0.005, y a través, en este caso, las regresiones utilizan el test de Fisher, que es esta F que nosotros tenemos acá. O sea, aquí va incluido lo de la normalidad. Por tanto, yo puedo decir, con un 70% de afirmación, de confiabilidad en el modelo, y con una significancia del 0.00 y un test de Fisher de 38.94, que las proyecciones que yo voy a hacer son confiables. O sea, el modelo me explica en un 70% los datos o las proyecciones que yo voy a hacer. ¿Sí?
Hola, hola. ¿Dudas? Seguimos. Fíjese que yo ya lo pasé a SPSS y no me da igual. Bye. No da igual, tienes toda la razón. Ujú. Ese lo tomé de una página y resulta que no da igual. Y tienes toda la razón. Ahorita lo vamos a hacer. En el caso de SPSS, me voy a regresión, me voy a lineal. Vaya, fíjense que aquí ya me utiliza otros conceptos. Dependiente, independiente. ¿Cuál es cuál acá? La dependiente son las horas y la independiente la puntuación. Esta, la dependiente es las horas. Sí, porque la puntuación depende de las horas. Entonces, ¿cuál es la dependiente? ¿Cuál depende de cuál? La puntuación depende de la cantidad de horas de estudio. Ok. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque de repente aquí nos podemos confundir. O sea, ¿cuál me toca entonces? ¿Cuál meto en dependiente? Siempre las horas, porque Vale. si La pregunta por la puntuación. variable dependiente, no de quién depende. Ok. Vale. A mí me gusta tener esa discusión porque ahí estamos afianzando conocimientos y esto es una parte clara. Vale. Luego hay otra cuestión acá. Fíjense que ustedes han escuchado de creación de modelos. Lo que hemos hecho acá es un modelo. Y yo podría prácticamente, varias variables que tengo acá y que quiero hacer y que están relacionadas con la variable independiente, yo podría crearle otra regresión simple. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí el docente que imparte la materia, creen que esa podría ser un análisis que me dé el dato de la puntuación que ellos tienen. Podría ser. Entonces, yo podría fácilmente agarrar, si aquí tuviera esta variable de profesor, podría irme en siguiente y ustedes se fijan, me borró la otra y poder agregar el profesor. La otra podría ser la escuela, la otra podría ser el urbano, el rural. O sea, yo podría hacer varios análisis independientes o tener varios modelos, pero que en este caso, solo para que sepan para qué funciona este botón de siguiente. Por eso es que acá menciona bloque 1 de 1. Y yo puedo seguir creando bloques, o en este caso son modelos. En los estadísticos, el default me pone las estimaciones y el ajuste del modelo. Estos siempre tienen que ir. Tengo que tener el ajuste del modelo. Cambio en R cuadrado. También lo tengo que poner. El cambio en R cuadrado. Quiero ver qué más tenía. El diagnóstico de colinealidad. ¿Se recuerdan lo que estábamos hablando? Que las variables no tienen que estar relacionadas entre sí, porque si no yo podría estar utilizando un par de variables que me pueden afectar el modelo. Entonces le voy a incluir el diagnóstico de colinealidad. Con esas cuestiones nos vamos a ir. Y si ustedes ven, aquí es otra cuestión que vamos a ver en la otra clase. Vamos a hablar incluso de a qué se refiere el método. Fíjense que yo puedo utilizar una variable utilizando, si fueran varias variables, en la múltiple lo vamos a ver, utilizando un método que no me importa cuál sea el orden. El otro, este inicia de adelante para atrás, el otro de atrás para adelante, o sea, agarra las variables porque como aquí lo que estamos viendo es cuáles son los factores asociados, pero dependiendo cuál variable yo decido utilizar primero
o de forma arbitraria, porque a mí se me ocurrió utilizar una variable primero y otra después, entonces el modelo le puede dar cierto grado de privilegio y venir y darme un R cuadrado privilegiado porque la utilicé primero. Entonces, estas son maneras de cómo utilizar las variables de diferentes maneras, escalonada o de eliminación, las que tienen más R cuadrado, las que no tienen menos R cuadrado. Nosotros queremos las que tienen más R cuadrado, entonces él elimina las que tienen un valor más bajo. Y así, el estándar que nosotros vamos a utilizar va a ser el método intro. Pero bueno, esa es otra cosa que vamos a ver más adelante. Hay otras cuestiones acá. Creo, ahí me voy. Estos son los datos que tengo, Manuel. Sí, ¿Sí? ¿cómo se llama? No, donde están las dos variables, el cuadrito. Ajá. Ah, aquí me había salido distinto en los coeficientes. Pero lo borré. Vale. Sí, no. Vale, pero aquí me quiero ir con otra. Me voy a ir con la otra parte que vamos a desarrollar. Fíjense que yo les he puesto en la clase, se los he dejado hasta con detalle la interpretación. Aquí hablamos del R cuadrado. No le hagan caso a los datos que aparecen acá del Excel con los datos que aparecen en el SPSS. Están distintos y definitivamente esto lo copié de otro lado. Entonces no cuadran. Pero lo que quiero que se lleven en este caso es qué significa el R cuadrado. Ya es, aquí menciona que es la proporción de la varianza entre la variable de respuesta que puede explicar la variable explicativa. Entonces, dice que hay un 72%. Entonces, quedamos que en este caso el modelo se explica en un 72% con las variables que estamos utilizando. Entonces, la predicción tiene, por decirlo de otra manera, un 72% de posibilidad que los datos sean los correctos. Hablamos del margen de error, porque eso puede variar. El estadístico de Fisher, en este caso, me le da significancia al dato y nos dice si el modelo de regresión es estadísticamente significativo o no, y los coeficientes. Esto es si nosotros queremos estimar. Entonces, lo que ustedes van a ver es prácticamente esto. La significancia es importante. Esto me lo da la NOVA a través del test de Fisher, es decir, la regresión es válida. Y aquí volvemos a tener, mira Manuel, los coeficientes. 67 el intercepto, 5 las horas, y esto ya lo puedo utilizar en este caso para sustituir en la fórmula. Esto era en lo de Excel. Ahora, en lo de SPSS, también ustedes van a ver que ahí les aparece, a mí me salió distinto, no sé, quizás lo crucé mal, pero aquí me dice la constante es 63, que ¿qué sería esta constante? Sería el 63.79. intercepto. Este es el intercepto, ellos le llaman constante, y aquí tengo las horas. Con estas dos, ellos me le ponen B, la B, y es el modelo de las variables que yo estoy cruzando. Entonces, eso, si yo ya lo sustituyo en la ecuación de los mínimos cuadrados, entonces yo ya puedo proyectar que alguien que saque o que estudie 8 horas, entonces ustedes ya me pueden decir, mire, la nota va a ser tanto. No sé si me explico. El R cuadrado, en este caso, me voy a donde dice resumen del modelo, vean, ojo con esto. A mí todos los R son importantes, pero en este caso al que le vamos a prestar más atención va a ser al R cuadrado. ¿En qué porcentaje? Según SPSS, el modelo explica los resultados o la confiabilidad, por decir, de los datos, según este R cuadrado. El 68% de los datos.
En un 68%, así es. Entonces, yo esos datos, si los quisiera sustituir de la misma manera como lo hice con lo anterior, podemos ver que podría ser estos cálculos. Es decir, en la variable X, si estudia 1 hora, entonces va a tener 69. Si estudia 2 horas, 75. Si estudia 3 horas, en el caso, supongamos que esto fuera la maestría en epidemiología, que nos piden 8, entonces quiere decir que necesitaría de 3 horas. Dedicarle 3 horas para poder tener una nota de 8. Y entonces así yo ya puedo sacar esa predicción. Pero volvemos siempre a la pregunta. ¿Cuál era el objetivo de la regresión? Si yo quiero demostrar asociación, me quedo únicamente ¿con qué? ¿En qué parte de esta salida está la asociación? En el R cuadrado. No. No. Sería la significancia. En la significancia, así es. Me dice que las variables están asociadas, le hace un test de ANOVA, están asociadas con un dato que es de menor al 0.05, en este caso es 0, y que es un dato estadísticamente significativo que me dice que el modelo, en este caso, es confiable los datos que se han dado. Con un R cuadrado de 68% de varianza de los datos. Miren, se ve como un monstruo, pero si ustedes les pido por favor que puedan repasar esta clase, porque la próxima volvemos a utilizar estos mismos conceptos, pero ya en regresión múltiple. Y ahí ustedes van a ver que cada variable se nos van a empezar a crear más modelos, porque aquí el modelo es una variable contra otra variable. Pero ya cuando hablo de regresión lineal múltiple, yo ya puedo tener varias variables o varios modelos. Entonces voy a ver que algunos tienen o mayor o menor significación o mayor o menor R cuadrado, y por tanto la confiabilidad o los coeficientes que pueden salir de ahí tienen que ser retomados considerando esas situaciones. ¿Preguntas, dudas? ¿Les pareció? ¿Creen que está bonito? Miren, yo he tratado de ponérselos, como les digo, todos los ejercicios he tratado de ponérselos lo más simple posible, lo más explicadito, no tan complejo. Hay quienes se van con la fórmula, los ponen a hacer, a desarrollar fórmulas. Si aquí nosotros tenemos herramientas que ya nos tiran todo eso, pues, ¿para qué vamos a estar quebrándonos la cabeza? Ahora, sí, ideal, ¿verdad? Quien lo aprende a hacer a pata, mucho mejor, ¿verdad? Pero solo para que sepan, en este caso, cómo se utilizan los datos. Lo mínimo. Preguntas, comentarios, quejas, dudas. Bueno, llegaríamos hasta acá, compañeros. Rosibel, ahí me compartís la